Hola, ¿qué tal? Un gusto y un honor una vez más estar con ustedes en este inicio de semana. Qué alegre que tenemos la vida, tenemos la salud y qué mejor que comenzar un tiempo creyendo en la palabra del Señor. Estamos en la serie La Familia. Si usted me permite unos minutos de su atención, este mensaje bendecirá su vida para el resto de su permanencia en la tierra, a usted y a su familia. Hoy quiero tocar el tema familias generacionales. Familias generacionales. Dice el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 11, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Verso 13: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Familias generacionales. Si usted en algún momento no lo había escuchado, pero el Dios que tenemos es un Dios generacional. Él se le aparece a Moisés en la zarza en el desierto, diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se lo estaba diciendo a Moisés. Hoy vengo de parte de Dios a decirte que Él es un Dios generacional, que Él está pensando en tus generaciones. Dice la palabra acá en el libro de Proverbios, se habla de 4 generaciones que cometieron 4 grandes errores, los cuales nosotros no podemos repetir para causar bendición en nuestras generaciones. Hoy en día, una clasificación que han hecho los sociólogos de las generaciones, y lo hacen dependiendo del año en que nacemos. Cada uno de nosotros en la actualidad pertenecemos a una de esas generaciones que tienen sus propias características, que hemos vivido diferentes circunstancias y hemos enfrentado diferentes retos. Esta clasificación, los sociólogos lo hacen de esta manera, a manera de introducción. La generación silenciosa son las nacidas entre 1928 y 1945. Hoy en día están entre 76 y 93 años. Esta generación son los hijos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Depresión provocada por esta misma guerra, cuyos padres, después de haberse deleitado durante los años felices, los años 20, ahora se enfrentaban a grandes dificultades económicas y luchaban por mantener a sus familias, y a muchos de ellos se les llamó la generación silenciosa porque perdieron a sus padres, a hermanos, familiares, parientes que mueren en la guerra. Luego está la generación de los baby boomers, nacidos en 1946 a 1964, y tienen entre 57 y 75 años. Esta generación pone el valor al trabajo, la constancia, la honestidad, la fidelidad. Crecen con esos principios, consideran que su empresa en ese momento era la única de toda la carrera, porque en su balanza al peso tenían que entender esa seguridad y la estabilidad que les proporcionaba el negocio, la empresa de ese tiempo. Por eso los llaman los baby boomers, porque aprendieron el valor del esfuerzo, del sacrificio. Luego está la generación X.
A este grupo de personas se les denominó Generación X porque nacen en 1965 y 1980. En la actualidad ellos tendrían 41 y 56 años. Ahí entra su servidor. Ellos vivieron el cambio de lo análogo a lo digital. Es la generación del divorcio, de las madres solteras, de la lucha por los derechos a la igualdad, de los hippies, la generación que vio surgir la computadora de escritorio, las laptops, las tablets, la misma que despide el videocassette, el cassette, los videos, y que vivió el cambio hacia el CD. Los que vieron la televisión en blanco y negro y luego la vieron en color. Es la generación que vivió la guerra de Vietnam, la generación que jugó libremente en las calles reunidos con sus amigos. Es la generación de Rigo Tobar, la generación del grupo Rana, la generación de Alush Nawal, la generación de la FM de Zacapa y los internacionales conejos, ¿verdad? Es la generación que está desapareciendo. Es la generación llamada la generación X. Luego están los millennials. Ellos son los que nacen en 1981 y el año 2000. Hoy día tienen 21 y 40 años. Esta generación no tiene miedo al cambio, porque vivieron esos cambios del siglo. Siempre están dispuestos a emprender. Una característica muy destacable en esta generación es que los millennials se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos, sin importarles un fracaso. No tienen temor a si sale bien o si sale mal. Es la generación atrevida. Son los emprendedores con excelencia, porque no le tienen miedo a lo nuevo ni a lo invisible, porque nacen con esos cambios drásticos del siglo. Luego entra la generación Z. Son los menores de 20 años. Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie en el mundo laboral. Gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales. Se caracterizan por ser autodidactas gracias a la información que les ha proporcionado la facilidad del internet. Muchos de ellos apuestan por emprender y vivir de su propia empresa. Es la generación que creen que el maestro no lo necesitan, que cuando escuchan al maestro, al catedrático, ellos ya saben de qué se trata el tema, porque han aprendido con los tutoriales, son los youtubers, ¿verdad? Pero también apareció la generación alfa. Es la generación alfa conformada con las personas que han nacido en el año 2010 en adelante. A ellos los han denominado la generación 100% digital. Es la generación del mundo digital. Es la generación que ya nace con el iPad en las manos, ¿verdad? Yo mencionaba hoy por la mañana cómo han cambiado los tiempos. Antes, cuando tú eras un bebé y llorabas, los padres decían, dele la chiche o dele la pacha, ¿verdad? Hoy día está llorando el bebé y dicen, dele en el iPhone, alcáncele en el iPad, porque los tiempos han cambiado y es la generación 100% digital. Amigos, hermanos, he mencionado a manera de introducción cómo los sociólogos han clasificado las generaciones, pero independientemente a la generación que pertenezcamos, la palabra de Dios nos enseña que hay errores que han afectado y que han llevado al fracaso a las generaciones en la historia de toda la humanidad. Estos son los errores que nosotros como familias cristianas, como familias de casa de adoración, debemos evitar y no permitir que nuestros hijos caigan en estos mismos errores. Así que, amigos, hermanos, el tema de hoy es
generaciones o familias generacionales. Veamos en el texto que hemos leído de Proverbios 30 para comenzar cuáles son esos errores que destruyen generaciones y que nosotros debemos evitar en nuestra vida y en nuestra familia. Mi deseo es que tú y tus generaciones sean exitosas y bendecidas. Lo primero, dice el verso 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El primer error que comete esta generación es la generación que menosprecia y deshonra a sus padres. Tenemos que saber, amigos, hermanos, que una generación que no honra a sus padres y peor aún los maldice es una generación que seguramente estará destinada a fracasar. Es una generación de personas a las que no les irá bien en la vida. Escrito está en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta generación que menosprecia y deshonra a los padres se asegura el fracaso en su mañana. Una persona que maldice a su padre y a su madre es una persona que está trayendo tinieblas y muerte a su vida, es decir, dolor, amargura, esterilidad, sin esperanza. Dice el libro de Proverbios capítulo 20 y verso 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Qué tremendo este verso. Es decir, cuando el valle de sombra de muerte te toque pasar, dice la escritura que ahí verás cómo, otra versión dice, cómo la luz no se encenderá en medio de la oscuridad. Acuérdense lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 15 y verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Amigos, hermanos, comprendamos que como hijos de Dios no somos jueces de nuestros padres, y la palabra de Dios nos manda a honrarlos. Es una orden, no es una opción. Es decir, que los hijos de todas las edades, sin importar a qué generación pertenezcamos, debemos de honrar a nuestros padres, sin importar si sus padres lo merecen o no la honra. Pues la Biblia nos manda que comprendamos este verso, que el honrar a nuestros padres estamos agradando a nuestro Dios, y eso nos atraerá bendición sin límites a nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses capítulo 3 y verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Subraya esa parte, en todo, porque esto agrada al Señor. Honrar a nuestros padres significa no burlarnos de ellos, no menospreciarlos, ni con palabras ni con acciones, no abandonarlos en un asilo cuando ellos no te abandonaron en un orfanatorio, y nunca llegar a exclamar que no hubiéramos querido ser hijos de ellos. El profeta Isaías en el capítulo 45 y verso 10 dice: ay, escuche, es un ay sin H con signo de admiración. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Qué tremendo es esto que la palabra de Dios nos enseña. No seamos de esa generación que deshonra y maldice a sus padres. Corrijamos esos errores. Seamos de la generación que aprenda a darle lugar, respeto, honor y honra a los padres, para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Enseñémosle eso a nuestros hijos para que les podamos asegurar un destino bendecido. Lo segundo, el libro del mismo Proverbios 30, solo que el verso 12 aparece la segunda generación. Dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Otra versión dice: hay quienes que se creen buenos, pero en realidad son perversos.
Esta es la generación que piensa que todos tienen los mismos derechos de igualdad. Esto lo llaman el relativismo moral. El relativismo moral es la creencia que le da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas, culturales, independientemente de quién o cómo y cuándo y dónde se expresen. Estas son las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona. Son igualmente válidas, ya que las opiniones y las circunstancias son cambiantes. Ningún principio moral puede ser considerado como una verdad absoluta o universal. Imagínense, cualquiera que tenga una opinión tiene razón. Es que el pecado es bueno, te respeto, está bien. Es que el adulterio es bueno, pues seguro, si tú lo crees, hay que respetarlo. Es que yo tengo un concepto de que Dios no existe, pues hay que respetarlo. Es decir, cualquiera que sea la opinión de una cultura o de una época, hay que darle la razón y hay que respetarlo. Qué tremendo error es el que vemos en esta generación, porque esto ha destruido generaciones. Desde el huerto del Edén, como el engaño de Satán aparece con Adán y Eva, cuando Satán le dice: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Este es el pensamiento infernal que el diablo siempre le ha hecho pensar al hombre, que no importa lo que Dios diga, que no importa si nosotros queremos comportarnos como queremos, tenemos derecho a hacer lo que querramos. Escuche, el error de las generaciones es desechar la verdad de Dios y tomar como verdad lo que todos aceptan como bueno, aunque esto sea pecado. Tenemos que comprender, amigos, hermanos, que no todo, escúcheme por favor, que no todo lo que la sociedad acepta como legal o como bueno es agradable a los ojos de Dios. Desde cuando una cultura me define lo que es familia, me dice que es bueno y que es correcto, aunque los hijos dicen: es que ustedes son de Jurassic Park, es que mi mamá es la Fiona, mi papá es el Shrek, y yo como que vengo de la era cuaternaria porque no me agarran la onda. Escuche, la verdad absoluta no depende de una generación, depende de la palabra del Señor. Dice: esta generación es la generación que cree que tiene la verdad y que tiene la razón y que hay que escucharlos y hay que aceptarlos. Lo que Dios dice en su palabra, lo que se ha establecido como pecado, sigue produciendo muerte, sigue produciendo dolor y fracaso. Y es ahí donde nosotros debemos de saber de que Dios no ha cambiado. Él sigue llamando verdad lo que es verdad y pecado lo que es pecado. Dice la palabra claramente en la Biblia, en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, amigos, tenemos que enseñarles a nuestras generaciones que aunque algo no está prohibido por el hombre o por una cultura, no todo conviene y no todo edifica. Y lo que no conviene ni edifica, seguro nos esclaviza. Dice en 1 Corintios 10:23: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Mi segundo consejo es: no repitamos el error de vivir con el relativismo moral, es decir, pensar que mi opinión es válida aunque esté errada, pero así pienso. Es pensar que no importa qué opinión tiene el amigo, el compañero o mi jefe acerca del matrimonio o de lo que es familia. Hay que respetarlos y aceptarlos. Todos tienen derecho. Momento. La palabra de Dios es la verdad y la palabra es la que define mi vida agradable ante Él. Así que mi segundo consejo es: corrijamos este error. En tercer lugar, el verso 13: hay generación cuyos ojos son altivos,
y cuyos párpados están levantados en lo alto. Hay otra versión que lo dice de esta manera: hay quienes se creen mejores que los demás y los miran con desprecio. El tercer error que cometen las generaciones es cuando dejamos que el corazón se llene de soberbia y de altivez. Hermanos, amigos, creo que en este tiempo, lastimosamente, las generaciones que han tenido una vida universitaria, profesional, porque alcanzaron méritos que los padres o los abuelos no pudieron obtener, son las generaciones que han crecido con orgullo y soberbia. Entre las diferentes generaciones que conviven actualmente, hay mucha soberbia en el corazón, sintiéndose superiores a la generación anterior o superiores a la generación posterior, porque obtuvieron un mérito, una medalla, cosa que dicen: pero si mi papá no llegó, apenas llegó a sexto grado, ellos son los ignorantes, y yo me considero superior porque le di lugar al orgullo y a la soberbia. Muchos jóvenes, escuche, muchos jóvenes ven con menosprecio a los adultos y aún a sus padres, porque ellos no tuvieron la oportunidad de acudir a una universidad y tuvieron un limitado manejo de la tecnología. Y muchos adultos ven con menosprecio a los jóvenes porque por su debilidad o por ser una generación de cristal. Escúcheme, la palabra de Dios nos manda a no menospreciar a las generaciones actuales y creer que nuestra generación fue la mejor. Dice el libro de Eclesiastés, póngame atención, Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La palabra, escuche, la palabra nos manda a los jóvenes a no menospreciar a las generaciones anteriores, ni tampoco ver en poca cosa las generaciones venideras. El libro de Levítico, capítulo 19, verso 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amigos, hermanos, respetemos las generaciones pasadas, tus padres, tus abuelos. En lugar de tener un corazón lleno de soberbia, tenemos que tener un corazón humilde, comprendiendo que como tanto las generaciones pasadas como las actuales podemos aprender los unos de los otros, y ambas generaciones tenemos mucho que aprender de todos los demás. No permitas que el orgullo y la soberbia te haga cerrar los cielos. La palabra de Dios dice: Él da mayor gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Él nos enseña que el corazón contrito y humillado no es despreciado. Yo te animo a que corrijamos el error que otras generaciones han cometido de crecer con orgullo y soberbia, con altanería y altivez, porque la palabra de Dios nos enseña: antes de la caída está la soberbia. Así que si tú quieres asegurar el destino de tus generaciones, enseñemos a caminar con humildad. Y para poder orar, la cuarta generación que aparece en el verso 14 dice: hay generación que aman tanto el dinero que despojan a los pobres, y a los indefensos de este mundo les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos. Dice en la calle, verso 15: los chupasangre tienen dos hijas, una se llama Dame y la otra Dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. Amigos, hermanos, este es el tiempo donde nos corresponde a nosotros creer que Dios levanta una nueva generación en nuestro tiempo. Esta cuarta generación es la generación que ama el materialismo, es el corazón dominado por la vanidad. Tenemos que reconocer que cuando una persona tiene su corazón lleno de avaricia, de codicia, lleno de vanidad por el materialismo, es capaz de todo. No tiene misericordia, no le importa a quién puede dañar con tal de conseguir lo que quiere. Muchas generaciones
viven bajo la ley de la selva. No importa sobre quién pases, lo que importa es que sobrevivas. Son generaciones que han sido afectadas cuando el materialismo ha llenado el corazón de los padres y de las madres por amor al dinero. Han dejado abandonadas sus familias, han emigrado a otros países buscando una mejor economía familiar, pero lastimosamente muchos de ellos lo que lograron fue ver cómo su familia se destruyó y cómo sus hijos se pierden. Igualmente, cuando la vanidad, el materialismo y la avaricia llenan el corazón de los hijos, se convierten en personas sin misericordia, que exigen, que no valoran el esfuerzo de los padres. Para que comprendamos mejor este pensamiento, les leo el texto que está en Proverbios. Dice en el lenguaje actual, el verso 14: hay quienes aman tanto al dinero que despojan a los pobres, y a los indefensos de este mundo les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. Amigos, hermanos, es la generación que lo más importante son los recursos, son los bienes. Se han materializado de tal manera que Dios no es lo importante. Acordémonos que Jesús dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchas veces hemos descuidado la búsqueda de Dios. Hemos dejado de congregarnos, de servirle, porque creemos que estamos perdiendo el tiempo, porque hay que trabajar, porque Dios nos ha bendecido tanto que hasta los domingos hay que trabajar, y nos olvidamos de que Dios es el que nos bendice. Hemos dejado en un segundo o en un tercer lugar, y hemos considerado que Dios es una opción, no una prioridad. Yo te hablo de parte de Dios y te digo: Dios quiere bendecirte y quiere prosperarte, pero no permitas que sea más importante la bendición que el Dios que te bendice. Nuestras generaciones no se perderán ni se destruirán si nuestra vida está confiando en la bondad, en la fidelidad y el poder de aquel que permanece de generación en generación, y que su verdad es eterna. Vea lo que dice el Salmo 100 y verso 5. Escuchen: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Generaciones o familias generacionales. Mi deseo al entregarte esta reflexión es que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos sean generaciones que hayamos corregido los errores de las generaciones pasadas. Convierte tus generaciones en generaciones con una buena herencia de fe, una herencia de santidad, de consagración, una herencia que cualquier bendición material nunca los haga apartar de los caminos de Dios. Mañana se abrirán las puertas grandes para tus hijos y para tus nietos. Serán los nuevos empresarios, los nuevos gobernantes, los nuevos ministros del evangelio, pero que nunca se aparten del temor y del amor al Señor. Nosotros somos los responsables de entregarle a este mundo generaciones bendecidas, generaciones sanas, generaciones que anden dentro de los caminos del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llegó el momento de orar y de darte gracias por la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Gracias por el tiempo que nos has permitido tenerlos. Gracias por el tiempo que nos permitiste tenerlos en la tierra. Hoy te damos gracias porque de esas generaciones hoy surge la nueva generación al cual hoy pertenecemos. Declaramos que los errores de nuestras generaciones pasadas no se repetirán en la nuestra, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que la cuarta generación será testigo de toda buena decisión que hoy nosotros estamos tomando, de rendir nuestra vida, de buscar tu rostro, de no ser intimidados por una nueva pandemia, sino aún en medio de la tormenta mundial, nosotros decidimos amarte, buscarte y servirte, Señor. Que podamos transmitir a las generaciones la fe que nos ha mantenido, Señor, creyendo y confiando en ti. Bendecimos a los hijos, bendecimos a los nietos y a las
siguientes generaciones que vendrán, declaramos que aquí se interrumpe esa línea generacional de maldición, de fracaso y de derrota, y comienza un nuevo linaje, un nuevo legado, con un nuevo ADN transformado y bendecido por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.